Este fin de semana. Yo sabía algo del perfil del evento, pero me he llevado la sorpresa tan agradable ayer que estábamos conversando del alcance que tiene esta mañana cuando nos reunimos tantos pastores y líderes de tantos lugares y gente que está comprometida con Dios, sirviendo a los demás, sirviendo a sus comunidades. A mí me parece... iba a decir que me siento pequeño, pero bueno, pequeño soy. Me siento más pequeño de lo que soy, especialmente cuando tengo a Joe aquí al frente mío, el hijo altísimo, o el hijo del Altísimo también. Qué gusto verles. Me siento pequeño ante un honor tan grande como es el de dirigirme a todos ustedes. Y lo hace preguntarse a uno, como lo hacía la pastora hace un ratito, ¿qué es lo que tú quieres decirnos, Señor? Hay muchos de ustedes que han recorrido mucha carrera, más que yo en la pastoral. Yo doy mis primeros pasos oficialmente hablando, aunque he estado en una labor de cuidado pastoral por más de 25 años, pero como pastor realmente pues hace apenas 5 años que estoy en una comunidad cristiana como pastor, y en este último año me toca asumir una responsabilidad más grande. Ustedes han recorrido quizás mucho más que yo. Algunos de ustedes tienen mucho más que enseñarme que lo que yo podría enseñarles a ustedes, pero como no se trata de quién sabe más acá, digo todo esto simplemente para tratar de ir al punto. Le pido al Señor su gracia para que indistintamente de quién se pare aquí adelante podamos escuchar al Señor y al Maestro animarnos a todos nosotros en esa carrera que Él nos ha puesto por delante. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana nuevamente. Gracias por tu Espíritu que está aquí, Señor, para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos, para conducirnos más cerca de tu corazón. Gracias, Señor. Gracias porque los brazos tuyos están alrededor de cada uno de nosotros y nos acogemos a la sombra de tus alas, al abrigo de tu misericordia, al cuidado de tu corazón de pastor. Tú eres también el pastor de pastores y tú cuidas de nosotros. Nos acogemos, nos corremos, Señor, a la sombra de esa gracia que nos da el día que más necesitamos, que se administra hacia nuestras vidas de acuerdo, Señor, a ese corazón bondadoso que tú tienes. Fortalécenos en este día, guíanos, toma nuestros oídos, nuestros labios, condúcenos, refréscanos, Señor. Haz tu voluntad entre nosotros, Señor. Nosotros nos comprometemos, Señor, a que ninguno de nosotros puede tocar nada de tu gloria. Ninguno de nosotros puede atribuirse crédito alguno. Todos nosotros vivimos asombrados por lo que tú puedes hacer con vasos de barro como nosotros. Todos nosotros vivimos a la expectativa de las cosas que tú quieres hacer. Ninguno de nosotros maneja las reglas del juego. Ninguno de nosotros puede presumir que te conoce plenamente. Todos tenemos parte de ti, Señor. Cada uno tiene un descubrimiento propio de quién tú eres, que cuando lo aporta a los demás nos ayuda a completar ese misterio que eres tú, Señor. Pero ninguno de nosotros te conoce plenamente. Solo tu Espíritu Santo, que es a quien acudimos para que nos muestre quién eres tú, Señor. No salimos del asombro ni queremos salir del asombro que nos produce tu persona, pero te decimos hoy, no pretendemos, no queremos, nos resistimos a tocar tu gloria, la fama de tu nombre. Nosotros simplemente somos
como aquel burrito sobre el cual se monta el maestro. Que los aplausos sean para ti, que las declaraciones de alabanza sean para ti, que los reconocimientos sean para ti, que a nosotros, sin importar, se nos olvide, pero que tu nombre sea conocido sobre la tierra, Señor. Te invitamos a que tu gloria, si es que nosotros entendemos lo que puede implicar decir esto, pero que tu gloria venga, Señor, que por la gracia no nos acabe al venir, sino que nos transforme, Señor, a la imagen tuya, Señor. Pero que tu gloria acabe la obra que comenzó en nosotros, continúe esa obra. Que tu gloria, Señor, nos imparta ese río, esa agua que santifica. Como dice tu palabra, asombrados los profetas miraban ese trono lleno de gloria y ese río que corría de ese trono y traía sanidad a naciones enteras. Señor, tú sabes cuánto necesitamos de esas aguas en esta mañana, y cuánto necesitamos de esas aguas en Medellín, y cuánto necesitamos de esas aguas en nuestro propio jardín, en nuestra vida, Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén, amén.
la gloria a ti, Señor. Toda la honra a ti por lo que has hecho. Toda la honra a ti por lo que estás haciendo. Toda la honra a ti por lo que vas a hacer, Señor. Creemos por días más brillantes, más gloriosos, por años y cosechas que nunca pudimos siquiera soñar o imaginar, Señor. Más de lo que nuestros ojos han visto, más de lo que pudimos haber imaginado o soñado en nuestro corazón. Es lo que creemos, Señor, que vamos a ver aún en nuestras propias vidas. Por eso te damos alabanza hoy, Señor. Por eso te damos gloria en fe y con fe, llamando las cosas que no son como si fueran. Oh, Señor, mirando al futuro con expectativa, Señor. Te damos gloria, te damos honor, te damos alabanza, Señor. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Eres digno, eres digno, eres digno de adoración. Dígalo conmigo. Eres digno. Eres digno. Eres digno. Eres digno. Eres digno de adoración. Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso, majestuoso, eres digno, eres digno de adoración. Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso, majestuoso, eres digno, eres digno de adoración. Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso, majestuoso, eres digno de adoración. Rey glorioso, Rey glorioso,
majestuoso, eres digno de te damos gloria, 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 gloria a ti, gloria, gloria a ti, Señor. Te damos gloria, te damos un don, Señor. Solo a ti, Señor, solo a ti, Señor, solo a ti, Señor, 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 solo a ti, Señor, Rey eterno, Rey eterno, Señor. Majestuoso, oh, eres digno de adoración, Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración, oración, Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Adóralo, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Te adoramos, Rey, te adoramos, Rey, te adoramos, Rey, te adoramos, Rey nuestro, te adoramos, Rey nuestro. Te adoramos, Rey nuestro. ¿Quién hay como tú, Señor? ¿Quién hay como tú, Rey maravilloso? Toma tu lugar aquí entre nosotros. Toma tu lugar aquí, Señor, entre nosotros. Toma tu lugar, Señor. Honramos tu presencia, respetamos tu presencia. Toma tu lugar.
Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, 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 en majestad y reino. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso. En potestad e imperio, poderoso, tú eres poderoso, en majestad y reino, poderoso, tú eres poderoso, en potestad e imperio. Sublime, glorioso, glorioso, te declaramos glorioso, bendito eres. Aleluya, aleluya, aleluya. Toda la tierra te adora, toda rodilla se dobla ante ti. Glorioso eres, glorioso eres, glorioso eres. Sí, Señor, sí, Señor. Tómese un minuto más y ofrézcale a Dios
Yo sé que le hemos aplaudido, pero vamos a dedicarle exclusivamente estos 30 segundos para darle a Él la aclamación con júbilo y aplauso y grito, la mejor que usted le pueda dar a Él. Bueno eres, bueno eres. Sí, oh Rey. Da la gloria, toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, toda la gloria, la honra y honor, toda la gloria, la honra y honor. Sí, Señor. Sí, oh Rey nuestro. Sí, Señor. Sí, Rey nuestro. Tome su lugar, por favor. Gracias, Jovito. Muchas gracias. Yo les quiero invitar a que abran sus Biblias y busquen en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11.
Hay un amor creciente hacia la palabra de Dios en mi vida, creo yo. Estoy creciendo después de muchos años de conocer el Evangelio en un aprecio, en un amor hacia la palabra de Dios, en un respeto hacia la palabra de Dios. Y he entendido en estos últimos años de mi vida, en estos últimos 5 años, he llegado a convencerme de que mi responsabilidad como cristiano en el siglo XXI y especialmente como líder en el siglo XXI es, número uno, acercarme a la palabra de Dios y tratar de entender con todas las herramientas que yo tenga a mi disposición y el conocimiento que pueda tener, qué fue lo que estas personas quisieron decir en el contexto y en el momento en que ellos escribieron esta palabra. No lo que a mí se me ocurra, no lo que dijo fulanito, sino en el contexto de la palabra de Dios y del momento en que fue inspirada y escrita, qué realmente quería decir esa persona. Porque mi responsabilidad es transmitir la palabra de Dios a la siguiente generación. Yo no puedo hacerlo, no puedo pasar la estafeta a menos de que yo sea realmente una persona que ha estudiado seriamente la palabra de Dios, formalmente la comprende, por lo menos en el conocimiento o a la luz del conocimiento que yo tengo. De otra manera, ¿cómo yo puedo transmitir la fe a una generación que sigue? Entonces, ¿qué pasa? Que me tengo que acercar al texto y a la carta de Pablo con eso en mi mente y corazón, y con el celo, el deseo, el anhelo de poder descubrir qué era lo que estaba pasando realmente y cómo se podía leer en ese momento lo que Pablo decía. Pero la segunda responsabilidad es cómo acercarme a la palabra de Dios para poder leerla con los ojos de la gente en el siglo XXI. ¿Qué puede querer decir para nosotros? Que no abuse lo que quiso decir en el momento, que no tuerza lo que quiso decir en el momento, pero que yo pueda decirlo en un lenguaje que se aplica a las demandas y a las necesidades que tenemos el día de hoy, y en una mentalidad que es completamente distinta a aquella para la cual fue escrita en ese momento. Yo sé que todos sabemos eso, pero no dejo de estar en esa tensión. Y si usted y yo nos mantenemos en la tensión que pueda significar estas dos cosas, es probable que nuestra enseñanza va a ser muy saludable, es muy probable que va a ser atinada. De lo contrario, vamos a pararnos a hablar conjeturas, vamos a pararnos a aplicar cosas que no son y a decir cosas que no decía. Y ese es el temor que tengo, y ese es el respeto que tengo. Entonces, dicho eso, lo siguiente: ese texto lo he conocido por años, me lo enseñaron desde que yo comencé a ir a la iglesia. Los de ustedes que conocen mi testimonio saben que me convertí a los 9 años, comencé a ir a una comunidad a los 14 años y prácticamente he pasado toda mi vida en la iglesia. Entonces aprendí a amar, a servir a Dios, y una de las primeras cosas o las primeras memorias que yo tengo es la primera vez que yo celebré la cena del Señor. Es memorable por 2 razones. Era muy jovencito, pero había soñado con poder celebrarla por lo menos por 2 años sin poder. En mi iglesia usted tenía que bautizarse primero para poder celebrar la cena del Señor, y creo que es la costumbre en la mayoría de las iglesias evangélicas. Es algo discutible, por cierto. O sea, eso se puede discutir, no necesariamente debería de ser así. Las iglesias lo usan como una manera de amarrar la membresía de las personas, pero no necesariamente es así, bíblicamente hablando. Ahora, dejo ese tema para otro rato. Pero en mi iglesia no era la costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá, que no era cristiano, se dio cuenta que yo estaba queriendo bautizarme y estaba llevando el curso para bautizarme, y me ofreció matarme si yo lo hacía. Entonces me dijo, no, señor, si a usted se le ocurre hacer semejante barrabasada, decimos allá en Costa Rica, yo lo parto en 2 a usted. O sea, óigame bien, porque no se lo voy a decir 2 veces, yo lo parto en 2. Usted no me venga con esas bobadas. Usted se bautizó cuando era niño, cierre la boca y quédese como está. Y yo pude haber dicho, este viejo ignorante, impío, incircunciso, no lo sé, pero bueno, el punto es,
cualquier cosa así que hubiera salido de un corazón celoso por Dios, pero dije, ok, es mi papá, tengo que respetarlo, aunque no sea cristiano. Y entonces me aguanté y me lloré ver a mis compañeros de curso, los jóvenes de 14 años, celebrar la cena del Señor, y yo me tuve que llorar toda la cena porque no pude tomarla. Entonces, la cena del Señor está muy fresca en mi corazón desde temprano en mi fe cristiana. Mi pastor acostumbraba a enseñarnos la importancia y lo que teníamos que hacer cuando celebrábamos la cena del Señor. Así es que tengo este texto muy fresco, pero en los últimos años le he dado una lectura distinta, o el Espíritu Santo me ayudó a acercarme a leerlo de manera diferente, y van a saber por qué. Ahora, he tenido una batalla y la pastora, el Señor la usó ahorita hace un momento para terminar de confirmarme que esto era lo que yo tenía que hablarles a ustedes en esta tarde, sin importar si lo han escuchado antes o no, no me importa. Si usted lo escuchó antes, en buena hora. El apóstol en el Nuevo Testamento dice que para el bien de ustedes les repetimos lo mismo. Pero si no lo he escuchado antes, mejor todavía, porque entonces le estoy hablando algo muy cercano a mi corazón y que yo creo que es de importancia, pero suprema, para lo que está viviendo Medellín y lo que va a vivir Medellín en el reino de Dios. Entonces, Pablo dice en el versículo 17, pero capítulo 11, 1 Corintios, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y voy a hablar 2-3 temas que son secundarios, porque Pablo introduce el tema poco a poco. Está tratando de llegar al meollo del asunto, pero va a tocar 2-3 temas secundarios que yo creo necesario tocar aquí. Lo primero que quiero decir acá es, Pablo nos está diciendo de una vez de entrada que todo lo que se hace cuando uno se congrega tiene que ser para lo mejor. O sea, algunos de ustedes dirán, duh, o sea, eso se puede asumir así nomás con solo leerlo. Fantástico. Pero hay cosas en la Biblia que son tan obvias que las obviamos. Si lo que pasa en un servicio no contribuye, entonces no sirve. Si lo que estamos haciendo como parte de la liturgia no le ayuda a la gente, entonces no sirve. Sacrilegio. Algunos se me quedaron mirando así como Si lo que usted está practicando como costumbre en su iglesia, cuando la iglesia se reúne, no está beneficiando a la mayoría, entonces alguien está mal y no es la mayoría. Se quedaron muy callados, está bien, no importa, podemos discutir en el almuerzo. Dice, ustedes no se están congregando para lo mejor como se supone, ustedes se están congregando para lo peor. O sea, está diciendo, cuando ustedes se congregan y se reúnen, todo tiene que apuntar al beneficio de la mayoría. Todo tiene que apuntar a bendecir a los demás. Todo tiene que apuntar a ayudar a los demás. Todo tiene que apuntar a levantar, a sanar, a restaurar, a capacitar, a empoderar a las personas. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos reunimos. No nos reunimos para sufrir la reunión, por amor a Dios. No nos reunimos para hacerle la vida de cuadritos a la gente. No nos reunimos para imponerle cargas a las personas. No nos reunimos para hacerle perder tiempo a las personas. Nos reunimos para enriquecer a las personas. Y ese debería ser un buen criterio para que usted analizara todo lo que usted está haciendo en una reunión. Todo. Por más que a usted le guste. Yo le voy a decir una cosa muy, muy sincera aquí, con mucho respeto. Si ustedes utilizaran el criterio que acaban de escuchar y pasaran por ese filtro todo lo que ustedes hacen en una reunión, mañana estaríamos sacrificando algunas vacas sagradas de la iglesia evangélica. Sí, señor. Algunas cosas que a usted le gustan mucho, pero que solo a usted le gustan, porque nadie más en la iglesia lo disfruta. Nadie más entiende por qué rayos usted lo está haciendo, solo usted. Y eso va para mí. Sí, eso es en otros países. Eso es lo bueno, por eso, como él lo dice, eso es como para otros países, y por eso yo me siento muy tranquilo de hablarlo entre ustedes.
En Costa Rica pasaba, así en mi país pasaba, pero no tanto. En otros países. Y entonces, se lo digo a usted hasta como director de alabanza. Yo he sido director de alabanza por más de 25 años. Hay cosas que nos fascinan a los directores de alabanza, que si usamos este criterio, hay que sacrificar, porque no funciona. A veces los directores de alabanza nos paramos ahí adelante para hacer cuanta cosa nosotros tenemos la fiebre de hacer, pero nadie está entendiendo qué rayos estamos haciendo ahí arriba. ¿Me doy a entender? Es muy sencillo el principio. Pablo dice: cuando ustedes se están reuniendo, no les puedo alabar porque en vez de buscar lo bueno, se están haciendo daño. Quiere decir que el servicio tiene que buscar lo que es bueno para la gente, para la mayoría. Entonces dice Pablo: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Pablo es tan nice. Discúlpeme, los de atrás, ¿me escuchan bien? ¿Están escuchando bien? Cuando yo estoy hablando por aquí a esta distancia en el micrófono, ¿ustedes me entienden bien? Ok, ya, salgo de la preocupación. Ok, a veces me despego un poco del micrófono y no quiero hacerlo pensando en ustedes. Muy bien, estamos tranquilos. Cuando ustedes se reúnen, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Muy nice, Pablo, en buen español, muy nice, porque le consta, le han llegado los reportes, pero él todavía les da el beneficio de la duda. Y él dice: oigo y en parte lo creo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Pablo dice: hay divisiones entre ustedes. Bueno, parece que el mal de las divisiones ha seguido a la iglesia por 2000 años y se quedará un tiempo más por ahí dando vueltas. No en Medellín, gracias a Dios, en otras partes. Pero las divisiones estaban presentes. Y Pablo dice en el verso 19: pero es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Yo quisiera saber si alguien, por la gracia de Dios, trajo la Nueva Versión Internacional y la está leyendo. Sí, pero tiene que ser en letra súper grande, porque me traes eso y olvídate, no voy a poder leerlo. Pero, ¿cómo dice ese versículo en la Nueva Versión Internacional? El 18. Sí, dice: en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Yo creo que estaba pensando en la Biblia de las Américas, que no la traje. Iba a traerla y la dejé en mi maleta en la casa. Pero es interesante cómo lo dice también. Ok, ¿cómo lo dice? ¿O está más o menos igual? Bueno, la vas a buscar. Está bien, no importa. Mire, véanse para acá. Entonces, Pablo dice: hay disensiones y es necesario para que se revele quién es aprobado. Déjeme decirle una cosa. Verdad de verdad es otro criterio importante que usted tiene que tomar en cuenta, y un tema secundario antes de llegar al tema principal, pero muy importante y conduce al tema principal, es la realidad de las divisiones y lo importantes que son. Cuando alguien causa divisiones en una iglesia, en el liderazgo, lo que está dejando saber es que Dios está en operación, porque la persona que causa una división le está haciendo un favor a usted, aunque usted no lo crea. Sí, le está haciendo un favor a usted, porque número uno, le está mostrando a usted que hay una gran necesidad, que hay necesidades no suplidas en su equipo que usted tiene que resolver. Hay tensiones no tratadas correctamente por usted, probablemente. Hay insatisfacciones, hay opiniones que usted quizás no haya escuchado, o en el peor de los casos hay una persona con una pésima actitud para trabajar en equipo que no la puede resolver, y entonces causa una división. En última instancia, lo que estoy diciendo es: si alguien te causa una división, eso es una excelente alarma para tu liderazgo. Hay cosas que resolver. Mi pastor Rey Matos nos dio un estudio bíblico hace unos poquitos meses en un retiro para parejas, en donde nos hablaba del libro de Judas, y basado en el libro de Judas, hablando de los burladores, él nos mostraba cómo una pareja
que no está resolviendo sus necesidades sexuales como matrimonio, puede ser uno de esos líderes que potencialmente divida a un equipo por el estrés en el que esa persona pueda estar viviendo. Por ejemplo, ahora, si me piden toda la explicación teológica, no se las puedo dar, pero el pastor Rey Matos lo explicó de una manera magistral. Entonces, ¿qué nos quiso decir el pastor? Que cuando pasan las divisiones, hay asuntos de fondo en tu equipo que tú no estás resolviendo ni estás viendo, y tienes que prestarles atención. Tu forma de liderazgo, tu acercamiento al liderazgo, la distancia con tu liderazgo, yo no lo sé. La inseguridad en tu liderazgo, hay miles de cosas que podrían venir a colación y tienes que pedirle a Dios ayuda para resolver, pero en última instancia puede ser el favor de Dios sobre tu vida, como dice Pablo, para que tú puedas ver quién realmente está en el reino de Dios y quién no está. ¿Quién está por política y quién está por amor a Dios? ¿Quién está buscando una agenda personal o quién está peleando por la agenda del reino de Dios? Y si es así, en buena hora que tú pases por una cosa tan difícil, porque por lo menos ahora ya sabes con quién cuentas realmente. ¿Están conmigo? Entonces es importante leer eso. Había divisiones, pero Pablo dice, importante que se den. Estamos madurando. Tú vas a madurar, nunca vas a ser el mismo. Vas a ser más sabio. ¿Ok? Dicho eso, yo quisiera detenerme más ahí, pero es que me puedo quedar mucho rato y no quiero cansarlos a ustedes. Pero vamos con el verso 20. Ahora sí. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Punto. Míreme para acá, otro principio importante. Si la liturgia que tú persigues el día de hoy no cumple con el sentido original por el cual fue establecida, tu liturgia ya no es liturgia. El culto ya no es culto. La cena, aunque se ve como la cena del Señor, ya no es cena del Señor a los ojos de Dios. ¿Me doy a entender? Fuertísimo. Pasaría, les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que el profeta llegó a decirle a Israel de parte de Dios: cesen las fiestas? No quiero fiestas de luna nueva, no quiero instrumentos, dejen de inventar instrumentos, por favor. Es más, dejen de componer canciones por amor a mí. O sea, por amor a mí, ya no compongan, no canten. Esto quiere decir que el culto israelita se había desvirtuado a tal culto. Dios decía, eso no es culto, eso es dolor de cabeza. Se ve igual, piensan que es igual, pero a mí ya no me sabe igual. Es como cuando a uno lo pone el doctor a dieta y qué sé yo, le dan permiso a uno de comerse un helado dietético. ¿Alguien ha probado lo horrible que es un helado dietético? Yo prefiero jarabe para la tos. ¿Por qué? Porque es una cosa horrible. No tiene la consistencia de un helado, no sabe como un helado, no baja como un helado, no refresca como un helado, es horrible. Así es que el Señor le dijo: no canten más, no celebren más, no llamen a cultos más, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el Señor nos está diciendo: culto es culto si la forma todavía está acompañada con el corazón correcto. Si el corazón, la actitud del líder o del pueblo no es la misma hoy, entonces el culto ya no es culto para Dios, es otra cosa. Las aplicaciones de esto pueden ser peligrosísimas. O sea, puedo meterme en mucho rollo y lo voy a dejar ahí, pero es fuerte, a la vez es enriquecedor para nosotros. Nos tiene que llevar a reflexionar. Hay cosas que han tenido sentido hace unos años, pero hay otras cosas que no tienen tanto sentido y hoy. Entonces tenemos que darles la vuelta, tenemos que replantearlas, o tenemos que hacer un llamado a un examen de conciencia para poder retomar la forma de manera correcta, para que la forma refleje lo que Dios quiso. ¿Me voy a entender? ¿Están conmigo? Estoy caminando bien, no los he perdido todavía.
valiosísimo este principio, muy valioso. Debe llevarnos a reflexionar constantemente sobre el contenido de nuestro culto o de nuestra liturgia. Muy importante. Pablo dice: tienen vino, tienen pan, se abrazan, se dan un beso en la mejilla, pero eso ya no es cena del Señor. Tremendo. Entonces vamos al verso 21. ¿Por qué? Y aquí es donde entramos en materia. ¿Por qué? Me llevé como 20 minutos en la introducción, pero prometo que voy más rápido ahora, ¿ok? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Y Pablo está diciendo, en pocas palabras, hay una discordancia. No, yo estoy entonces seguramente estoy inventándome esa palabra. Hay una discrepancia tan exagerada entre un miembro de la iglesia y otro, pero es tan exagerada que hasta da pena. Porque uno llega a la cena del Señor a emborracharse, come tanto que se emborracha, y el otro tiene hambre y ni siquiera pudo agarrar un bocado. Se recordarán ustedes que en la iglesia del primer siglo, la iglesia no tiene un templo, se reúne en las casas, y en las casas de gente, probablemente gente acomodada. Eran las únicas casas que tenían espacio para unos 20, 25 personas, quizás hasta 30, 40 personas que vinieran a un atrio, a un patio en donde se podía celebrar una cena como esta. Y acuérdense ustedes también que la cena era el punto central del servicio, era la excusa también para tener comunión y para celebrar fiesta y pasarla como cristianos bien. Y siempre el culto cristiano iba a contener el comer juntos y al final tomar el pan, el vino y celebrar la cena del Señor. Acuérdense de eso, estamos claros en eso. Ahora, hay estudios que parecen indicar que, siendo que solo la gente acomodada podía recibir a los creyentes en sus casas, que eran un poco más grandes, también eso de alguna manera propició que los más amigos de la casa fueran los que llegaran primero, porque eran personas también acomodadas que no tenían que cumplir una jornada de sol a sol, y por lo tanto los primeros que llegaban eran los primeros que comían. Y cuando llegaban las personas un poco más humildes dentro de la asamblea cristiana, pues algunos de ellos se quedaban con hambre. Es una de las explicaciones, hay un buen estudio sobre eso. ¿Qué pasa? Hay desavenencia, dice Pablo por ahí en otra parte, hay discrepancia. Cuando hay discrepancia en una cosa que debería de buscar el cuidado de los demás, esa cosa ya no tiene sentido. ¿Ok? Importante. ¿Qué principio podemos sacar de acá para el culto y para la vida en la iglesia? Que realmente nosotros tenemos que pensar en todos. ¿Están aquí conmigo? Tenemos que pensar en todos. Les doy una aplicación práctica de eso como director de alabanza. Yo crecí en la alabanza en una época donde Hillsong no era lo que toda la iglesia quería cantar, eran otras cosas las que cantábamos, ¿no? Entonces, hoy en día es Hillsong, en unos 5 años será no sé quién. El punto es, ¿qué pasa? Que nosotros que estamos en la onda de lo que está pasando en ese momento, lo bonito, lo interesante que pasó en la época hace 15 años cuando el Señor comenzó a levantarnos, es que la música que la iglesia quería cantar, toda era música que estábamos componiendo en Latinoamérica, y eso es lo bonito y lo auténtico, lo bonito que pasó en estos 15 años atrás. Ahorita estamos cantando mucha música traducida y es maravillosa. Amo a Hillsong y a todos esos ministerios, pero yo oro que haya algo que surja otra vez de Latinoamérica para Latinoamérica. Entonces, pero eso no tiene que ver con este tema. El punto es, estoy hablando demasiado, voy al grano. El punto es, ¿qué pasa? Que yo monto la música que a mí me gusta en el momento, pero cuando yo me paro a cantar adelante, yo me topo con que hay personas mayores que siguen añorando los himnos o los coritos de las iglesias latinoamericanas. Entonces el equipo de alabanza no quiere pensar en ellos.
¿Por qué? Porque eso es la renovación del espíritu. Es más, habíamos agarrado el órgano y a doña Dorothy, que había tocado el órgano por 25 años, la misionera que había tocado el órgano, y los botamos cuando vino el movimiento de alabanza y de adoración. Y quitamos el órgano y el coro y nos metimos la guitarra, la batería, el bajo, y ahí estamos contentos con todo lo que está pasando. Pero dejamos sin atender algunas áreas de la iglesia, y la discusión eterna de los directores de alabanza era: hermano, está bien todo esto que nos están enseñando, pero hay hermanos ancianos o hermanos mayores en la iglesia que están enojados con nosotros porque nosotros no cantamos las canciones de ellos. Pero qué aburrido cantar las canciones de ellos. ¿Cómo hacemos? Ellos estaban esperando que dijéramos: oremos que el Señor se lleve a los que se tenga que llevar. Ustedes saben cómo somos los cristianos. Cuando hay conflictos en la iglesia, uno comienza a orar: Señor, limpia tu pueblo. O sea, que los que están enojados se vayan, o que las personas mayores se las lleve el Señor para la gloria de su nombre. Entonces, ellos esperaban una respuesta así, pero mi respuesta tuvo que ser en algún momento: ¿qué cuesta tomarse un tiempo y incluir una canción de esas? ¿Qué cuesta tomar un himno y ponerle un poco de música más moderna? Y ahí tienes a esos hermanos metidos de cabeza junto con ustedes. Pero eso no les gustó. No es tan fácil, ¿no? Tenemos que pensar en las necesidades de todos. Ahora, es cierto que nuestra Latinoamérica es en un gran porcentaje más joven. Por ende, tenemos que darle un lugar muy importante a la juventud en nuestro servicio y al acercamiento más joven, porque ese es el grueso de la población. Tarde que temprano vamos a tener que estarlos atendiendo a ellos. Y yo no estoy diciendo eso porque estén aquí Bryce y todo el equipo, pero es así. Tenemos que atender a los jóvenes, pero también tenemos que atender a todos, las necesidades de todos. Pablo nos está enseñando: cuídense de las necesidades de todos. Ahora sí voy al grano. ¿Qué dice Pablo a continuación? Verso 21: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Y aquí viene la parte fuerte: ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y aquí estamos diciendo una cosa bien fuerte, y es: no atender a las necesidades de la gente es menospreciar lo que significa la iglesia de Dios y la casa de Dios. Voy a decir otra cosa más que puedo sacar de ese texto. Siempre que yo pienso en mí primero, estoy violentando el concepto de lo que es la iglesia del Señor. Siempre que yo antepongo mis necesidades a las necesidades de los demás, estoy violentando lo que significa la iglesia. Porque la iglesia significa y fue fundada sobre una filosofía espiritual completamente distinta, que tiene que ver con poner a los demás primero. ¿Están aquí? Ahora, usted dirá: con razón se disculpó ese hermano al principio. Ese hermano que está apenas gateando en la pastoral y me está queriendo enseñar a mí lo que es la iglesia. No tengo esa intención. Quiero refrescarle a usted como me lo refresco yo. ¿En qué clase de negocio estoy metido? Estoy atendiendo una cosa tan maravillosa como es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y significa que el que marca las reglas no soy yo, el que las establece es el Señor. Todo lo que se haga acá
tiene que poner como principio fundamental o tiene que funcionar sobre el principio de buscar el beneficio y la bendición de otras personas. No quiere decir que me niegue a mis necesidades, quiere decir que les dé prioridad, que ponga a los demás como importantes, aparte de que yo quiero suplir mis necesidades también. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dicho todo esto, son unas aplicaciones bonitas que he encontrado en el camino para llegar al meollo del asunto. Pablo, a partir de ahora, hace una pausa y entonces entra a volver a explicarnos de qué se trata la cena del Señor, y al hacerlo cumple su papel de apóstol realmente. Un apóstol es apóstol, aparte de lo que teológicamente podamos decir en el Nuevo Testamento, apóstol es apóstol porque vio al Señor Jesucristo, porque participó, caminó con Él, lo vio morir, lo vio resucitar, es testigo a primera mano de los padecimientos y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un apóstol en el Nuevo Testamento. Esa es la definición bíblica de lo que es un apóstol. Fuera de eso nosotros podemos decir otras cosas, pero bíblicamente eso es un apóstol. Segundo, un apóstol en función es una persona que planta iglesias y que puede darle el fundamento a la iglesia desde el principio y construirla, dejarla corriendo bíblicamente hablando. Ese es el otro aspecto de un apóstol. Pero el tercer aspecto de un apóstol es una persona que tiene el conocimiento del corazón del Señor en cuanto a la iglesia. Él puede ver la condición de la iglesia, puede diagnosticar dónde está la iglesia y puede ayudarle a la iglesia a empatar donde hay un desfase. Esto es, estamos acá, pero acá donde el Señor nos quiere, y por lo tanto Él siempre, para poder llevar a la iglesia de donde esté a donde debe estar, siempre va a llevar a la iglesia al fundamento. ¿Están aquí? Estoy diciendo en pocas palabras que la pericia sobrenatural que Dios le da a un apóstol es la pericia, la habilidad de siempre llevar a la gente otra vez al fundamento, y a la luz de lo que es el fundamento interpretar todo lo demás. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo le dice a la iglesia: para resolver el problema que ustedes tienen, yo podría decirles miles de cosas, yo puedo darles una estrategia, yo puedo darles un consejo, puedo hablarles de mi experiencia, pero no voy a hacer eso. Como apóstol yo siempre tengo que llevarlos a ustedes de regreso a la raíz, a la base, a lo que pasó primero. Yo espero que eso hable mejor que lo que yo estoy hablando esta mañana, porque les va a dar claridad a ustedes si escuchan lo que estoy diciendo. Una cosa que admiro de mi pastor Rey Matos es que sea cual sea el tema que yo hable con él, y cuando nos sentamos, mi esposa les puede decir, podemos hablar horas, pero sin importar cuál sea el tema, él siempre me va a decir, después de que me escucha, después de que lloré, después de que pataleé, después de que me quejé, él siempre me va a decir: ok, Danilo, muy bien todo lo que acabo de escuchar, ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto de eso? Y ahí quedé frito, porque él siempre me va a llevar, yo entiendo, yo comprendo, es más, voy a llorar contigo, pero yo no puedo consolarte por encima de lo que dice el Señor. Y lo que te dice el Señor es esto, esto, esto y esto. Ahora, ¿cómo resolvemos la situación? Eso es un apóstol. ¿Qué hace Pablo? Volvamos a la raíz. Y yo me tomo los últimos minutos que tengo para volver a la raíz y sacar un mensaje para nosotros como iglesia hoy. Pablo dice en el verso 27: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿Estoy leyendo bien o no me adelanté? Verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis
en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ahora sí, no vamos a repartir los elementos. Ustedes no van a ver ujieres repartiendo elementos ahora, ni los voy a poner a orar. Todos sabemos estos detalles. Yo les recuerdo algo con mucho respeto. ¿De qué trata la cena del Señor? En esencia, trata de Jesús. Y por ende, cuando Él ordena, voy a decirlo de otra manera, a ver si... La cena del Señor es un asunto relacional. O sea, nos va a ubicar de regreso con la persona de Jesús. El culto es un asunto de relación también. El culto no tiene que ver con cumplir con 6 canciones, 3 alegres y 3 tristes, para después pasar a las ofrendas y los anuncios y luego mi prédica y entonces qué sé yo cuánta cosa más. No, es relacional. Tiene que ver con la presencia de Jesucristo como origen y fin y centro de todo lo que está pasando aquí. Yo sé que todos lo sabemos, pero por si acaso, es tan fácil perder la perspectiva de eso. Mi hija, que se los voy a presentarles a mi esposa y a mi hija más tarde. Mi hija cumplió 1 año ahora el 23 de diciembre pasado. Estamos muy agradecidos con Dios por ella. Entonces, la primera fiesta de cumpleaños es muy importante, como todos ustedes saben también. Mi esposa se dedicó con unas amigas a planear una fiesta así con todo lo que se podía. Y nos mandamos a traer una cuestión inflable así enorme, un castillo inflable que pusimos afuera de la casa para que los niños saltaran y qué sé yo. Y luego pues mi suegra estaba con nosotros y se puso a hacerle sus pastelitos decorados y luego un pastel que nos hizo una señora. En fin, lo que ustedes saben, ¿no? La pasamos muy chévere, teníamos muchas ideas y muchas cosas que hacer. Acomodamos la casa diferente, queríamos hacerlo en nuestra casa y pensábamos haber rentado un lugar, pero terminamos, no, vamos a hacerlo en casa. Así es que había que mover sala y mesas y ustedes, un alboroto de esos tremendo. Y como yo le digo a mi esposa, mira, que no se te ocurran muchas veces hacer esas fiestas en la casa, porque yo soy el que termino jalando las sillas y las mesas y toda la cosa. Entonces hicimos los preparativos, eso corriendo, y como nos ha pasado ya varias veces, estamos todavía corriendo sillas y mesas y acomodando cuando los invitados comienzan a llegar. Y yo estoy en una facha que usted no me quiere ver en esa facha, ni yo quiero que usted me vea tampoco. Entonces estoy corriendo, estoy ansioso, cansado, sudado, qué sé yo, y la gente comienza a llegar, ¿no? Tremendo. Pero el chiste es que antes de que eso pasara, estoy corriendo por acá, por allá, y bote a mi hija llorar y llorar y llorar, porque mi esposa está haciendo varias cosas, yo estoy haciendo otras cosas, y ella está en el piso y no quiere estar en el piso, quiere estar con nosotros. Pero nosotros estamos demasiado ocupados en la fiesta de ella. Y ella llora porque quiere estar con nosotros. Y me cae el 20. Me cae el 20. Y le digo a mi esposa, nosotros afanados por la fiesta para ella, y a ella la dejamos llorando. El culto a Dios no se trata de los detalles, se trata de la persona, de honrar a la persona, de recordar lo que hizo, de beber de lo que hizo, de participar todos de los beneficios de lo que Él hizo, pero por sobre todo honrar a la persona, respetar a la persona.
si yo en aras de cumplir con los ritos olvido a la persona? Si yo persiguiendo mis programas ignoro a la persona, estoy en problemas. Perdí la perspectiva. Por eso la cena tenía que celebrarse cada vez que se reunían, para que a lo largo de la historia la iglesia tuviera que regresar forzosamente al meollo del asunto. ¿Qué es? Cuando vieran el pan y vieran la copa, alguien tiene que levantarse y decir: señores, todo esto que hemos hecho, todo lo que disfrutamos, la coinonía que tenemos, es porque a mi Señor lo partieron. Y hoy podemos tener fiesta y estar juntos porque a nuestro Señor lo partieron. Y hoy, extraños como usted y como yo, podemos ser como hermanos de sangre, porque la de Él fue vertida para hacernos como de una sola sangre. ¿Qué va a producir eso? Inevitablemente va a producir que nos volvamos a Dios y que nos volvamos el uno hacia el otro. Es imposible celebrar la cena de Dios en este espíritu sin tener que decir: espérate, esto se trata de mi Señor y esto se trata de ti, de cómo estás tú, de qué necesitas tú, más de qué quiero yo, porque somos hermanos, porque esto que estamos viviendo jamás podríamos ni soñar vivirlo de no ser por el pan y por la sangre. Yo le quiero llevar a usted al fundamento, porque lo explica todo. Sobre qué está fundamentada el matrimonio y la familia. Génesis, primeros capítulos, nos dice que una vez que Dios trajo a Eva, Adán y Eva se juntan, se besan, y Dios dice: por lo tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. La raza humana solo puede subsistir si el principio que se declaró allí se cumple. El matrimonio no sobrevive si el principio no se cumple. ¿Cuál es el principio? Que alguien tiene que sufrir, alguien tiene que dejar algo bueno que amaba para comenzar algo mejor. Alguien tiene que dejar la casa paterna, soltar relaciones que fueron buenas para construir una que es gloriosa. No puede haber comunión en el beso entre Adán y Eva si no hay separación primero. Y ese principio sencillo explica el matrimonio, y Pablo lo retoma en Efesios 5 y dice, explicándole a hombres y mujeres cómo guardarse en matrimonio: señores, la cosa es así, hombres, sacrifíquense la vida antes de exigir sujeción, porque así se fundó el matrimonio. El hombre deja, entrega, sufre, para entonces que la mujer sufra sometiéndose a alguien imperfecto. Los dos van a sufrir, los dos tienen que dejar algo, pero los dos van a gozar de algo que no conocerían ni en chiste, de no ser porque estuvieron dispuestos los dos a dejar algo, a renunciar a algo. Entonces Pablo dice: eso explica el matrimonio, pero eso explica la iglesia, más importante todavía, porque la iglesia no puede existir sin pan que se quiebra para que se pueda tomar vino de comunión. No hay comunión en el vino si no hay quebrantamiento primero.
No hay comunión como iglesia si no hay gente que esté dispuesta a ceder. No hay comunión de hermanos si yo no estoy dispuesto a soportar, a perdonar, a sobrellevar, a servir, a honrar a los demás. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es difícil? Es difícil. Pero glorifica a Dios, glorifica a Dios. Y más importante, ¿revela a Dios? Sí, claro que revela a Dios. Va a revelar a Dios como nosotros no tenemos idea. Primera de Juan nos dice a nosotros: a Dios nadie le vio jamás. Dios no puede ser visto por la raza humana. No podemos ver a Dios, pero, dice Juan, si entre ustedes hay amor, entonces dice, la medida plena del amor de Dios los llenó a ustedes. Y por lo tanto, dice Juan, lo que es invisible, que es Dios, se hace visible a través de ustedes. Estoy parafraseando la Nueva Traducción Viviente. Casi estoy diciéndola casi exacto, pero es lo que Juan dice. En otras palabras, la iglesia es un misterio tan tremendo que cuando aplica el principio que está contenido en el pan y el vino, el Dios invisible se hace visible a través de una comunidad que vive diferente de cómo el mundo vive. Ese es el llamado. Ese es el reto. Ese es el reto. Digo una cosa más y cierro este tema. Hay mucha discusión acerca de lo que significa que Jesús diga: este es el pan, este pan es mi cuerpo y este vino es la sangre. Pero lo que sí te voy a decir es lo siguiente, y te lo quiero recordar con mucho respeto. Entiendo que lo que Jesús quiere decir es que el pan y el vino conlleva un símbolo poderoso que trae consigo una participación de su presencia mayor que la que yo puedo vivir a solas. ¿Están aquí conmigo? De no ser así, Cristo no pelearía porque yo celebre la cena. Cuando Él dice: este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre, está diciéndonos: hay algo que sucede cuando ustedes celebran esto, que les va a participar de la realidad de mi presencia como ninguna otra cosa. Y voy a explicarlo de la siguiente manera. Voy a recordárselos a ustedes de la siguiente manera. Cuando uno viaja a una ciudad, uno se encuentra señales en el camino. Una señal que dice Medellín 50 kilómetros, Medellín 25 kilómetros, Medellín 2 kilómetros. Son señales. Pero de pronto uno llega a una que dice bienvenido a Medellín. Ya no es una señal, es un signo. Quiere decir, no solamente te estoy anunciando de algo que viene, sino que yo que anuncio, soy parte de la realidad que anuncio. ¿Me doy a entender? Entonces lo que Jesús está diciendo es: el pan y el vino no son señales, son signos, símbolos. Quiere decir, no está anunciando algo solamente, te está participando de la realidad que anuncia. Cristo murió y resucitó y está vivo entre nosotros. Por lo tanto, yo no quiero tratar místicamente la cena como yo lo hice, pero yo tampoco quiero tratarla como parte de la agenda. Ustedes saben, bueno, tenemos que celebrar la cena del Señor porque hay que hacerlo una vez al mes. A ver, rápido, por favor, pasen el pan y pasen el vino. ¿Y dónde era el versículo tal? Que la noche en que Jesús fue entregado, bueno, hermano, tome el pan y dele gracias a Dios, tome el vino, ahora sí, gloria a Dios. Bueno, seguimos con el programa. Rito. No le damos el chance a la gente de entrar en la verdad que anuncian esos elementos. Wow.
¿por qué yo estoy aquí? ¿A quién adoro aquí? ¿Y qué significa? Si Jesús está aquí porque fue partido para que fuéramos una comunidad, ¿cómo estoy viviendo yo con esa comunidad? Y ese es el final de la enseñanza de Pablo. Pablo dice, y ahora sí, perdonen que me tarde tanto en explicar esto. Voy a cerrar con lo que Pablo cierra. Pablo dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no nos pasaría esto, lo que está diciendo Pablo. Si hiciéramos un análisis, un examen de conciencia primero, no nos pasaría esto. ¿Qué no nos pasaría? Que haya gente que se muere, que haya gente que se enferme, que haya gente que esté con indigestión espiritual. Verso 31, verso 32: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Verso 33: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos. Digan conmigo: espéreme un tantito, dicen los mexicanos. Espéreme que ya termino. Sopórteme un ratito más. Espérese. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que ya no os reunáis para juicio, y las demás cosas las pondré en orden. ¿Qué está diciendo Pablo? Para participar de la cena, del misterio que es la cena del Señor, que quiere decir participar de lo que es la iglesia del Señor, usted necesita tratar la verdad, acercarse correctamente a esa verdad, un corazón correcto, una actitud correcta. Mi aplicación siempre fue como me enseñó mi pastor. Mi pastor me decía: tengan cuidado ustedes cómo celebran la cena del Señor. Y yo creo que esa es una aplicación completamente válida. Entonces yo oraba, y él siempre nos invitaba a orar. Vamos a hacer un examen de conciencia. Si usted ha fallado en algo, pídale perdón a Dios. No sea que usted tome del pan y tome del vino y el juicio caiga sobre usted. Yo dije, pues no, ¿verdad? Entonces, cuando yo comienzo a celebrar la cena del Señor, soy adolescente todavía, y qué sé yo recuerdo una ocasión en que los elementos comenzaron a pasar, y yo la verdad que yo sentía que no me había portado muy bien esa semana. Entonces, aunque oramos, el pastor nos condujo a orar, yo en mis adentros decía: Señor, yo sé que tú me perdonas porque he estado lidiando con malos pensamientos, pero la verdad que mejor paso, no sea que juicio caiga. Entonces, cuando los elementos pasan, yo tengo una técnica que desarrollé en mi adolescencia y que he visto funcionar en el liderazgo muchas veces, y es, bueno, yo me metí tanto con Dios en el momento en que los elementos pasaban que no me di cuenta. Entonces los ujieres pasaron, y como vieron que yo estaba así como muy metido, me saltaron y siguieron con él acá. Pero nunca falta una ujier majadera. En toda iglesia hay uno de esos ujieres, de esos. Entonces la señora esa se da cuenta. ¿Y qué creen que hace? Pues ella se viene entre la gente con los elementos y me toca el hombro y me dice: hermano, deje de orar, estamos celebrando la cena del Señor, y me pone los elementos al frente. Y yo la verdad, hermano, tenía ganas de, usted sabe esa famosa oración: Señor, o te la llevas o te la mando, una cosa así. Me dio coraje, dije: esta señora boba me va. Y entonces yo le hice señas como de que no me interrumpiera, y seguía adorando al Señor, bien espiritual. Yo le tenía cosa a eso de no tomar seriamente la cena del Señor. Pero yo me doy cuenta cuando en estos años yo leo el texto otra vez y dije: esa sería la aplicación más fácil.
lo que el Señor nos está enseñando no es un examen de conciencia acerca de cómo estoy yo. Es un examen de conciencia acerca de cómo estoy yo en relación al que está a mi lado. En relación al que está a mi lado, en relación al que vive en mi casa, en relación a mi esposa, en relación a mi líder, en relación a la iglesia del frente. No discernir el cuerpo de Cristo, dice Pablo, que es el criterio más importante para tomar correctamente lo que quiere decir la cena. Quiere decir, no discernir el cuerpo de Cristo tiene que ver con no acercarme correctamente a tratar a mi hermano como Cristo me pide a la luz de la Santa Cena, que yo tengo que tratarlo. Vamos a ver si lo descifro mejor. ¿Qué quiere decir? Pablo dice, cuando no se discierne el cuerpo de Cristo, hay gente que se enferma, hay gente que se muere. La aplicación de hace años era, alguien va a caer muerto como Ananías y Zafira, pero eso no pasa aquí. ¿Se han dado cuenta ustedes? No está pasando. Podría ser que pasara, pero realmente la advertencia apunta a otra realidad. Es si hay gente que se muere y hay gente que se enferma. ¿Dónde? Donde hay una iglesia que no tiene amor práctico, la gente se enferma. Gente que una vez estuvo sirviendo se aísla. Gente que una vez vino a darlo todo y ofreció su juventud, su vida, su casa, después de un tiempo se retraen porque se dan cuenta, espérate, di, y lo que se me dio fue un insulto, una herida, un olvido. Estuve en necesidad, nadie llamó, nadie me buscó. Se dio un conflicto entre hermanos, no hubo alguien que supiera solucionarlo, lidiar, ser un árbitro. Se ofenden, se hieren las personas porque no hay amor práctico. El principio del pan que se quiebra para tomar vino no existe, no se aplica. ¿Qué pasa con la gente? Se enferma. Gente deja de ir a la iglesia, gente se desconecta, gente termina yendo a la iglesia por televisión nada más. No critico eso para nada, fantástico, pero usted y yo bien sabemos que iglesia por televisión no es suficiente, que para que haya iglesia tiene que haber el contexto en donde yo vivo, trabajo, río, sufro con otras personas, crezco al mismo tiempo que ellos, y entonces la imagen de Cristo se forma en mí. Cuando alguien se aísla, se enferma y muchas veces se muere, se corta a sí mismo de la savia que está fluyendo a través de Cristo y a través de nuestros hermanos. ¿O cuál es el otro caso? Gente que se muere, movimientos enteros que fueron del Espíritu Santo en una ocasión y que produjeron frutos y cosechas abundantes, de pronto se creyeron la mamá de Tarzán. Aquí en mi iglesia y aquí en mi movimiento o en mi denominación tenemos todo lo que necesitamos. Yo no necesito de nadie más. Aquí tenemos apóstoles, profetas, maestros, todo lo que usted le quiera poner, y hasta las danzarinas están ahí. Entonces yo no necesito a nadie. Todo lo que necesito lo tengo en casa. Ponemos muros, declaramos la bendición de Dios sobre nosotros y decimos: Dios está con nosotros, gloria a Dios. Si los demás no quieren recibir, no me importa, porque Dios está con nosotros. ¿Qué produce eso después? Movimientos enteros, y podría mencionarlos con nombre y conocimiento de historia. Podría mencionar también con conocimiento de historia en Colombia grandes movimientos que fueron de impacto entre las naciones. Se murieron espiritualmente, se murieron, se ensimismaron, se apoderaron, se consideraron que tenían la licencia y el contrato de exclusividad con Dios, vieron a los demás de menos y terminan muriendo.
no pasa en movimientos grandes solamente, pasa en iglesias pequeñas. Iglesias que miran a otras más grandes o a otras que Dios bendijo por X razón. No voy a entrar en ese tema. Y entonces decimos, no, es que esos son los ricos o los grandes o los yo no sé qué. Nos quedamos aquí nosotros, la manada pequeña. Cuídese con usar esa metáfora para defender su aislamiento del resto del cuerpo de Cristo. Porque el que se aísla se enferma y se muere. Por eso yo oraba hace un rato. Qué fuerte que es esto. Es muy fuerte. Porque si yo quiero conocer el misterio que encierra la cena del Señor, es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús significa salirme de mí mismo para seguir al Maestro. Y Él lo que hace es servir a otros que son más pequeños, a otros que parecen menos dignos, a otros más limitados, a otros que no pueden pagarme, a otros que no pueden honrarme y no pueden devolverme los favores, como lo hizo el Señor conmigo. Por eso la pregunta en esta mañana: ¿estás discerniendo el cuerpo de Cristo? ¿Cómo estás tratando al cuerpo de Cristo? Dios puede visitar una iglesia local como lo ha hecho, pero avivamiento no se da con exclusividades. La gloria pesada de Dios descansaba sobre las alas de los querubines, que se miraban uno al otro y se tocaban con sus alas, queriendo decir lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento después: donde hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo, ahí estoy. Donde hay 2 que se unen, donde hay 2 que se extienden. Podrían usar esas alas para desplegarlas, pero las usan para buscar al otro. Y ahí la gloria de Dios desciende. Algunos aquí van a tener que botar orgullo, otros aquí van a tener que botar complejos. Otros tenemos que renunciar al individualismo que nos caracteriza. Otros a la autosuficiencia que nos gusta tanto. Otros vamos a tener que soltar la comodidad y sufrir un poco, ir más allá de mi zona cómoda. ¿Ya? ¿Estás acá? ¿Están conmigo todavía? Que Dios nos diera oídos y corazón hoy para salir a practicar esto. No va a ser fácil. El de ustedes que esté casado puede decir amén. No es fácil. El que quiera pintarlo de otro color, miente. No es fácil.
Sostener un matrimonio no es fácil. Cuesta. El que la iglesia se sostenga, cuesta. Yo he vivido a manera de, con una anécdota les termino, ahora sí. Ya dije 3 veces que termino, quiere decir que termino. Yo he vivido los mejores momentos de mi vida en la iglesia. Vengo de un hogar deshecho y cuando yo conocí a mi pastor Raúl Vargas y a Dinora, me cambiaron la vida. Mi pastor se convirtió en mi papá. Ese hombre, como yo había visto a mi papá de pequeño, un hombre bien puesto, responsable, a quien yo admiro, amante de su esposa, cuidadoso con sus hijos, que busca a Dios, que ama la justicia, etc. Mi héroe. Mi pastor se convirtió en mi héroe. Su esposa me enseñó a orar, a amar la casa de Dios, a comportarme en la casa de Dios. Yo era muy hablantín y ella me enseñó a orar, a adorar, a hacer segunda voz mientras cantaba, porque ella era muy buena en eso. Mi pastor me dio el privilegio de servirle a él y servir a la iglesia y a los niños y después a los jóvenes y después ser un anciano de la iglesia con 17 años y etcétera. Ha sido un hombre bondadoso, paciente, un buen ejemplo. La iglesia me cambió la vida. Mi casa era un desastre de violencia, de palabras groseras, etcétera, por lo que habíamos vivido. Y mi pastor me enseñó otra cosa, me modeló otra cosa. Nunca voy a olvidar mi pastor venir todos los miércoles en la noche, cuando era soltero todavía, antes de ir a la reunión, pasaba a mi casa. Mamá con mucha ilusión le preparaba una sopa que le gustaba mucho, secaba sus lágrimas, la escuchaba llorar por las cosas que vivía en casa, papá, sus necesidades, la locura de criar 5 hijos sola. Mi pastor la escuchaba, la abrazaba. Tranquila, mija, ese es el dicho de él, mija, tranquila, Dios te va a sacar adelante. Y luego escuchaba las quejas que tenía de nosotros y nos pasaban por las armas. Mi pastor nos llamaba aparte. Yo puedo recordar a mis 16 años, yo era un líder en la iglesia, predicaba, etcétera, pero era un malcriado en mi casa con mamá, muy malcriado, respondón, grosero. Y un día el pastor me dice: oye Danilo, ven a mi oficina que quiero hablar contigo. Y yo esperaba, wow, quién sabe qué proyecto me va a plantear o qué sé yo. Y me sienta, siéntate ahí. Y literalmente saca así la ametralladora y me da por 15 minutos todo lo que yo no sabía que él sabía de mi comportamiento en casa. Me dijo hasta de lo que me iba a morir, para decirles a ustedes que al final lo que lo detuvo fue que yo rompí a llorar, porque me sentí tan mal, tan avergonzado. Y cuando él vio que yo me quebranté, me dijo: ok, quiero que salgas de acá, vayas a donde tu mamá, le pidas perdón y no quiero escuchar una vez más que tú le contestas a tu mamá así, porque tu mamá no merece eso. Santo remedio. Yo le debo a mi pastor eso, además de no sé cuántas cosas más. He vivido los mejores años de mi vida en la iglesia. Le debo a la iglesia mi esposa. La conocí